Iglesia Cristiana Siloé, las llaves del reino, presenta palabra que enseña, que redarguye, que corrige, que instituye en justicia. Bienvenidos. Entonces se me vino una palabra sencilla, que es buscar primeramente el reino de Dios. Y yo sé que todos hemos recibido, ¿verdad?, en múltiples prédicas, iglesias, por los medios de YouTube, ¿verdad?, esta palabra. Por eso fue que me ha llamado tanto la atención, porque aparte que es un verso tan chiquitito, de tan poquitas palabras, pero que tiene tanto significado, ¿verdad? Es un mensaje simple, sin embargo, como todo lo que es en la palabra, es profundo, es eterno, tiene esas verdades que son imperecederas para el reino de Dios, porque toda su palabra es amor, es luz y es vida. Y tenemos que tener pues esa reverencia a esa palabra. Y es que lo curioso de la palabra y lo divertido, ¿verdad?, es que cuando escuchamos la palabra de Dios, cualquiera que sea, siempre pensamos en el prójimo, ¿verdad? Esta palabra es para Norita. Esta palabra es para Luigi, porque nunca nos vemos reflejados en nosotros como primera persona, ¿verdad? No vemos que estamos fallando nosotros, sino que vemos que falla el hermano. Y si en un dado caso vamos madurando, decimos, sí, pero yo tengo un poquito menos, ¿verdad? El otro lo tiene un poquito más fuerte ese error. Y no lo reconoce y todavía decimos y todavía le están diciendo y no ve el error, ¿verdad? Y nosotros en ningún momento nos vemos o nos ponemos en el lugar de que quien está fallando o quien se está revelando esa palabra es para nosotros. Siempre vemos que hay otros culpables. Y es que desde el comienzo Dios creó al hombre, creó a Ish, ¿verdad? Creó a Adán y puso en él, por eso es que somos tan importantes para él, puso en él sus 4 letras. Puso en él, dentro de él, su nombre. Puso la Yud, puso la Hey, puso la Bab, Hey, ¿verdad? Por eso es que somos tan importantes para él. Por eso es que aunque nos perdimos, él vino y mandó a su Hijo amado a redimirnos a precio de sangre. Tuvo que haber un sacrificio grande para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y es que hay toda la razón. Al robarnos ese nombre, la serpiente, ¿verdad?, en el Edén, robó su nombre. Hizo de un hombre santo algo ya sucio, ¿verdad? Algo que ya no se puede convertir en esa santidad que Dios nos prometió primero y lo que teníamos que hacer. Porque Él inculcó dentro de nosotros conocimientos, 2 tipos de conocimientos, un conocimiento teórico y un conocimiento práctico, ¿verdad?, que es esa experiencia. Que Adán, al no comer de los frutos que tenía que comer, de los árboles que tenía que comer, y al comer del que no tenía que comer, es donde se hace todo este desorden, ¿verdad? Y donde comió la teoría y el conocimiento que no tenía que probar. Y dejó de comer de aquellos árboles que le iban a decir, porque eran sobrevivientes, ¿verdad? Eran vencedores de otras creaciones, de que estaba Leviatán, que estaba Abadón, que estaba Madre Maldad, y que ellos pudieron vencer. Pero esto ya no lo hizo Adán, y Eva, ¿verdad? Ya no pudieron comer de esos árboles, para así no cometer los errores, ¿verdad?, a los que nos condenó. Y es que tuvo que vencer en la cruz del Calvario ese Cristo, ¿verdad? Tuvo que ser vencido, tuvo que él ser vencedor en esa cruz. Porque la cruz, contrario a lo que se creyó los judíos, ¿verdad?, o el mismo Lucifer o el mismo Leviatán, que lo iban a vencer en esa cruz. No, es en esa cruz donde él venció, es en esa cruz donde nos hizo salvos, donde cumple su palabra, donde muere por nosotros,
donde clava nuestros pecados, nuestras iniquidades, ¿verdad? Toda la inmundicia que nosotros como humanos tenemos. Y tuvo que hacerse descendiendo, ahorita recalcando en dos tipos de sangre. La sangre que nuestro Señor Jesucristo derrama en la cruz del Calvario y que sale de su calcañar, porque está escrito, ¿verdad?, de que que va a ser vencido la serpiente hollándola, ¿verdad? Y esa sangre que se derrama y cae en ese monte Calvario, que personifica la calavera, donde está representado el Leviatán, y donde con esa sangre que derrama, la vence. Y con esta sangre que derrama, también asciende a la sangre que derrama de sus manos, de su cabeza, perdón. Y ahí está venciendo con la sangre que derrama nuestro Señor Jesucristo, con esas coronas de espinas que le pusieron, está venciendo a Lucifer. Y tenemos que vence, y cuando vence a Leviatán solo queda una cabeza que es huesuda, ¿verdad? Y para librarnos de toda mentira, ¿verdad?, es que citamos en 2 de Timoteo 3, 16, 17, nuestra confesión de fe, ¿verdad?, que dice que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y es que es básica nuestra confesión de fe, porque esta nos explica por qué es necesario estudiar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Y qué tenemos en esta confesión de fe? ¿Cuál era el propósito de la palabra de Dios? Es que no es útil, ¿verdad? No es útil para nosotros saber esa verdad, porque solo sabiendo la verdad vamos a recuperar las letras de su nombre. Las letras de su nombre que están, si no somos salvos y si no buscamos un crecimiento, están cautivos por el Leviatán, ¿verdad? Están cautivos por esa estatura de maldad. Y solo, como dicen la verdad nos hará libre, ¿verdad? Y es que al cristiano muchas veces pues somos objetos de burla, ¿verdad? Esperamos en Dios pues de que aquí la alabanza ya sea incontenible y que todavía sea más entrada a una locura, así como dice la palabra, ¿verdad? La alabanza es la primera expresión y el primer momento en que se llega a ganar la batalla, es gritando y danzando. Y es poner esos pies, ¿verdad?, en acción, que dan la libertad y que nos mandan a Cristo. Y es interesante cuando en Mateo 6, 25, 32, imagínense, nos dice Jesús nos dice a los discípulos, hombres de poca fe. Y si les dice a los discípulos, hombres de poca fe, no es a ellos a quien les está diciendo. Según 2 de Timoteo también nos está diciendo a nosotros, porque es tan vigente antes como ahora. Y ahí es una introspectiva, ¿verdad?, que nosotros nos hagamos, ¿tenemos o no tenemos poca fe? Y leamos pues lo que nos dice él. Tenemos que el origen de la palabra fe está también en la palabra verdad, que en hebreo rabínico es emet, y es el mismo origen que tiene la palabra fe. Y significa ser fiel, ser recto, ser santo, ser justo. Y esta es la primera letra del nombre cuadrangular de nuestro Señor Jehová, ¿verdad? Es la palabra Yod, y que tiene que ver con la sabiduría de Dios. Todo esto tiene relación porque en Mateo 6:25, a ver si nos ayuda a Jeremy. Mateo 6:25 a la 34. Aquí es donde Jesús acusa a los discípulos de tener poca fe.
Y es esa fe, pues, de que en ciertos, y a todos nosotros en ciertas épocas, en ciertas temporadas, en ciertas circunstancias, con ciertas batallas, es donde a veces la vemos un poco floja, ¿verdad? A veces vemos que falla, que no nos llega bastante. Y dice: por tanto os digo, no os acongojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni allegan los alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os congojáis, reparad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os acongojéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Una más, Luis. Así que no os acongojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá fatiga, basta al día su afán. Palabra de Dios. Y es aquí donde nos dice, nosotros como humanos, ¿verdad? Y nos reprende Él, que es lo primero que hacemos, que es preocuparnos que vamos a comer, ¿verdad? Y ahí sí nos da una reprimenda bien grande sobre cómo vamos a comer, sobre qué vamos a vestir. Ahí tal vez un poquito más pronunciado las mujeres, ¿verdad? Que somos un poquito más vanidosas que los hombres, que nunca tenemos ropa, que nunca tenemos zapatos, que el maquillaje tampoco nos es suficiente, ¿verdad? Pero no, también he conocido hombres que tienen un montón de cositas y que también nunca les es suficiente. Y con la comida, qué afán tenemos. Los domingos es primero que incluso que no esperamos ni salir del culto, sino que tempranito y vamos a ir a comer a tal lado. No estamos pensando ni siquiera que vamos a aprovecharnos y qué comida espiritual vamos a tener en la casa del Señor, sino que estamos pensando primero en qué vamos qué alimentos naturales vamos a comer. Por eso Él nos dice hombres de poca fe. Y la verdad aquí es que nos está diciendo que no nos preocupemos, que no nos congojéis. Que ahora en toda nuestra vida de verdad que solo hacemos tres cosas: pensar, sentir y actuar. Pero no podemos sentir si no lo pensamos, y no podemos actuar si no sentimos. Y en base a todas estas tres acciones de pensar, sentir y actuar es donde regimos toda nuestra vida. Y es donde tenemos que dirigir nuestros pensamientos, porque si está bien encaminado, bien canalizado un pensamiento, por tanto va a estar bien nuestros sentimientos y vamos a dirigir bien nuestro actuar. Pero si nuestros pensamientos están equivocados, nuestras obras, por lo tanto, van a estar equivocadas. Por eso nuestro Señor en ese sermón fue directo a la raíz, ¿verdad? Y dijo que nosotros... Y con una hacha, ¿verdad? De plano se fue y dijo que tenemos que de raíz tener nuestro pensamiento bien, porque en el poder que hay en el pensamiento, ¿verdad? ¿Dónde es que libramos las peores batallas si no es en nuestra cabeza? Cuando nosotros tenemos un problema, Dios santo, toda la noche dándole vuelta al problema y no le damos una solución, en nuestra cabeza imaginamos 1000 escenarios. Y hasta con los diálogos y qué voy a decir, incluso hasta cómo me voy a vestir, hasta dónde me voy a poner, qué barbaridades le voy a decir al otro, ¿verdad? O qué actitudes voy a tomar. En mi cabeza es un campo de batalla y es un campo tan fructífero para el enemigo
que por lo tanto ahí donde tenemos que ir encaminados nosotros, nos dice nuestro Señor en este día, ¿verdad? Que nuestro pensamiento tiene poder y Él nos da dos tipos de pensamiento, ¿verdad? Los naturales y los espirituales. Porque en esos pensamientos canalizados correctamente es donde estaremos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga por añadidura, ¿verdad? Entonces, si enderezamos nuestros pensamientos, por ende estaremos canalizando todo nuestro actuar. Y tenemos este tipo de pensamiento que Dios les estaba corrigiendo, un pensamiento en el sermón, diciéndole que no se preocupen qué van a comer, que no se preocupen qué van a vestir. Y ese es un tipo de pensamiento natural, ni siquiera le estaba yendo más allá, diciéndoles de un tipo de pensamiento espiritual. Solamente les decía que no se preocuparan. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en nuestra cabecita, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer y qué vamos a vestir? Estamos sujetando esos pensamientos naturales a todo lo demás. Estamos quitando y desplazando que vamos a comer espiritualmente, cuando debería de ser al revés. Este día Dios nos dice que esos pensamientos sean espirituales. Y nos da una reprimenda bien grande, ¿verdad? Con ser el comer. Yo en lo particular, sin ponerme lejos, ¿verdad? Tengo una lucha constante con un fresco de soda azul que nunca lo he podido dejar. Nunca lo he podido dejar. Cuando mucho, de premio me lo doy una vez a la semana. Empiezo dejándolo 2 días, o sea, es una adicción bien complicadita. Y con los sabrosos chocolates, ¿verdad? Pero no puedo, es una lucha constante, pues, y de repente los postres. Y nos podemos comer y comer. Cierta familia también tiene ciertos problemas con las grasas, y yo le digo, no coman grasas, pero qué rico, pastora. Qué rico. Y por más de que uno le diga de que no es así, ¿verdad? De que no nos hace bien, de que tarde o temprano les pagamos las consecuencias, hermano Luigi. Por no comer, ¿verdad? Sano. Si ponemos de verdad una cosa tan sencilla como es el ayuno y la oración, ese tipo de alimento espiritual nos va a marcar y nos va a limitar a un alimento natural. Decía como ejemplo la reverenda que solo es que nos vayamos a la báscula y que veamos realmente si nosotros decimos que tenemos bien nuestro alimento, si concuerda nuestro peso con nuestra estatura. En cosas tan pequeñas. Y aquí hacía la referencia en de que si realmente nosotros sujetamos algo como es el alimento natural al ayuno y a la oración, ya después no vamos a estar sofocados. No vamos a estar sofocados porque vamos a comer, no nos vamos a ir a la iglesia. Bueno, cuando estaba mi señor esposo, ¿verdad? Que le gustaba hacer aquellos cultos bien bonitos, bien largos. Y que me decía muchas veces, ¿verdad? Y si no, también andate. Ya no voy, ¿por qué? Porque yo, que hambre, ¿verdad? Cierta hora, que hambre, más que el domingo es, hasta por ser día del Señor, es un ayuno, ¿verdad? Entonces, cuando sale uno, yo entiendo, despavorido. Pero es porque no nos sujetamos, es porque no le decimos y no le damos al Señor ese alimento, ¿verdad? ¿Qué hacemos lo primero en la mañana? ¿Pensamos realmente en orar y darle ese tiempo a nuestro Señor? ¿O lo primero que hacemos es ver qué nos tiene en la comida Martita, ¿verdad? Que es mi muchacha. Si me tiene el cafecito, si me tiene esas empanadas buenísimas que me hace. O estoy pensando en que tengo que orar, tengo que dedicar ese día al Señor y tengo que también dedicar tiempo a su palabra. Tengo que dedicar tiempo al estudio. Si nosotros oráramos y estudiáramos la palabra, de verdad que ya no bajaríamos con ese afán al comedor. Ya no pensaríamos, ya estamos llenos de un alimento natural. Dice
como ejemplo la reverenda, que siempre queremos más porque estamos dándole doble porción al alimento natural, porque tenemos sin comer a la parte espiritual de nuestro cuerpo. Estamos buscando llenar vacíos que nunca vamos a llenar y que nunca nos vamos a saciar. Y por ejemplo, ¿verdad? Según nosotros estamos bien llenos, pero viene el postre y mentira, siempre hacemos espacio. Podemos decir que ya estamos, que no queremos, pero casi nadie se le resiste a un postre. Y es eso, de que no estamos llenos realmente de la palabra de Dios y de la espiritualidad, sino que estamos quitándole ese lugar, ¿verdad?, al alimento espiritual, a ese alimento eterno que Dios nos da. Y es que por un tiempo uno queda satisfecho, ¿verdad? Pero con el alimento eterno vamos a estar satisfechos para siempre, porque estamos alimentando a ese nuevo hombre y estamos viendo cómo ese viejo hombre se debilita y se debilita cada día, porque ya no lo tenemos como prioridad, porque estamos matando nuestra carnalidad, que ese es el enemigo número uno de nosotros como personas, ¿verdad? Esa querer siempre y estar tras de esa satisfacción natural. Y es que desde que nos venimos en el camino, estamos bombardeados por anuncios de marca, de ropa, de marca de zapatos, de teléfonos. O sea, los jóvenes no están bien si no tienen el último celular, aunque su padre haya hecho un sacrificio y que estén bien el teléfono anterior. Es porque queremos los tenis que acaba de sacar tal marca. Para los jóvenes, ¿verdad? Para las mujeres hay pues por ahí otras marcas que también nos ponen a pensar. Los hombres también, todo el mundo tenemos aquí, porque es un bombardeo constante, es una necesidad del mundo para decir, vas a ser feliz si obtienes el carro del año, ¿verdad? Vas a estar bien, vas a tener estatus, vas a ser feliz, pero realmente son cosas tan banales que no sé si ya es con la madurez, ¿verdad?, que ya nos viene, o cómo estemos espiritualmente, pero que realmente no es nada. Porque ¿quién, después de estar en un entierro, quién lleva su casa atrás, quién lleva su carro, quién lleva sus relojes? Eso todo queda. Y es una realidad de verdad tan chocante, ¿verdad? A veces, pero tan hermosa, porque es cuando nosotros decimos, aquí no queda nada, esto, como decían, se va a quemar todo. Entonces, llevemos esas riquezas espirituales, que realmente es nuestro alimento. Es cuando lleguemos allá al trono, ¿verdad?, y decirle, aquí están nuestras coronas. Aquí nosotros hablamos y tenemos que ser congruentes lo que hablamos con lo que hacemos, que eso sea lo que hacemos, pues pese más en el reino espiritual que en este reino natural. De verdad que no afanarnos por las cosas que nos ofrece este mundo. Y tratar de buscar es primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Siempre buscar el reino de Dios, siempre con nuestros pensamientos, las 24 horas, pues yo creo que sí todos nosotros, ¿verdad? Cuando vamos en el carro solos, estamos diciendo, bueno, Espíritu Santo, vámonos, y nos guía usted también en el camino, nos cuida de todos esos malos choferes, ¿verdad? Aunque yo sea la que no pueda, muy diestra, o apártalos de mi camino, ¿verdad? Yo tengo mi camino que ahí si me dan, si está tapado ahí sí poseo problemas, porque solo ese camino me sé. Pero ahí le digo a Diosito, ¿verdad?, que no entre en pánico, que me dé salidas y de verdad que me ha hecho llegar a los lugares siempre. El rey David dijo, he sido joven, he sido viejo, pero nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Y quién es el único justo? Es Jesucristo, ¿verdad? Es el único justo. Pero nosotros, ¿qué somos? Somos su simiente. Y si tenemos esa promesa de que no vamos a mendigar pan nunca, entonces aferrémonos a ella, porque nosotros somos simiente de ese justo.
Y no tenemos entonces por qué mendigar pan. Y si no mendigamos pan, tampoco vamos a mendigar abrigo. Porque nosotros ya decidimos, porque decidimos seguir a Cristo, porque decidimos que primero será el reino de los cielos, porque nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo va encaminado a eso, a este orden correcto, ¿verdad? De buscar lo eterno, lo inmortal, lo que jamás pasará, y dejar aquí estas cosas banales, estas cosas terrenales. Y es que Dios añade todo lo demás y estaremos satisfechos con su amor y siempre tendremos gozo y paz, ¿verdad? Con la verdad que Él nos da. Con ese hombre nuevo ya que nace y que lo fortalecemos y que está creciendo en nosotros cada día y que hace menguar a ese hombre viejo hasta que desaparezca, ¿verdad? Tenemos de que al tener el orden perfecto nosotros, y eso es lo que estudiamos, ¿verdad? Los miércoles, ahorita las 16 capacidades, un momento la triple naturaleza, de lo mal que estamos. Cada vez que viene y se da aquí las enseñanzas, nos hace ver de verdad que desde que nacemos, desde que estamos chiquitos, siempre como las cabritas, como nos decían en el pueblo, a patas para el monte, siempre escogemos lo malo, siempre por picardía, por no sé, pero por que nazca de nosotros hacer lo bueno, muy pocas veces. Y por eso es que tenemos que venir cada domingo y sí, tal vez un poco cansón, ¿verdad?, de parte de nosotros, de decirle muera todo lo que le ofrece esa satisfacción, ¿verdad?, del mundo, mueran las cosas para conseguir cosas más importantes como las celestiales. Y al tener ese pensamiento, el pensamiento natural y el pensamiento espiritual bien ordenado, esto nos da un reposo. Ese reposo que nos da nuestro Señor por medio de un don, ¿verdad? Y que nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto lo encontramos en Mateo 11:28. Y ese reposo lo tenemos cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice en pocas palabras, ¿verdad? Perdonaré sus pecados. Ya Él ya llevó nuestras iniquidades, nuestras transgresiones y las ofensas a la cruz del Calvario. Ya esos pecados de nosotros, las transgresiones, ya Él las hizo suyas, siendo Él un cordero, ¿verdad?, sin mancha. Se llevó nuestros pecados Él a la cruz. ¿Para qué? Para redimirnos, para que ya no nos vuelva a sacar en cara el enemigo que somos pecadores y que tengamos siempre esa oportunidad de que si fallamos, vamos a la sangre y pedimos esa redención, ¿verdad?, porque es más grande el que está que el acusador. Él lleva nuestras cargas. Él fue clavado por todos nuestros pecados en esa cruz. Y es ahí que Él nos da ese reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él nos dice que su yugo es fácil, ¿verdad? Y eso de verdad que sí cuesta entenderlo. Pero a medida que estamos en la palabra, ya no nos cuesta entregar. Jóvenes, tal vez que nos toca cambiar como nuestra manera de vestir cuando ya somos jóvenes con ese entendimiento. Las muchachas que tenemos ese problema, ¿verdad?, que nos gusta a cierta edad vestirnos. Pero lo entregamos. Si tenemos problemas con los alimentos, ayunamos y también entregamos y hacemos morir eso. Si somos muy vanidosos, también vamos bajando. Si somos orgullosos, y se va notando, es un cambio que el cristiano se va notando, y que espero que mi gente de Siloé sean esas personas, de que en sus trabajos y en sus lugares donde ustedes digan, esa persona es distinta.
Esa persona aporta algo que no sabemos qué es. Y es esa humildad, ¿verdad? Esa humildad que nuestro Señor Jesucristo nos da y de la que tenemos que hacer nosotros propia. Y lo obtenemos al buscar el reino, buscando ese yugo de Jesucristo, ¿verdad? Y solo lo podemos hallar en arar la palabra de Dios y caminar los pasos del Cristo crucificado. Pero a la par del Cristo crucificado también está ese Cristo resucitado. Ese Cristo que ya no está clavado en esa cruz, porque venció, porque bajó a las profundidades, ¿verdad? Para rescatarnos y que nosotros podamos tener esa vida eterna. Luigi, a ver si conecto esta. Aquí. Vamos a ver. Está duplicando, Luigi. Sí. Y es mostrarle en dibujitos, ¿verdad? Porque si no se me da, gente. Sí he tratado, pero no le van a entender. Entonces así más facilito cuando ya los traigo hechecitos. Y es que tenemos a un Cristo representado en ese Monte Calvario, ¿verdad? El Monte Calvario viene de Gólgota, de esa calavera. Ahí. Tenemos que a los pies de Cristo está la sangre, ¿verdad? Y miren cómo le ponen ahí, trata con la estúpida cabeza vacía de Leviatán, porque ella derramó su sangre y venció a Leviatán. Después, todas estas flechitas son ese camino de la sangre que lleva a Jesucristo crucificado, ¿verdad? Hasta llegar a la sangre de la cabeza de Jesucristo, de la corona de espinas, y ahí trata con Lucifer, el ángel de luz. Hasta que finalmente tenemos aquí al lado, ¿qué sería? Izquierdo mío, ¿verdad? Que sería ese Cristo que ya está resucitado y que está a la derecha del Dios Padre, pero que solo podemos ascender a Él mediante esta paso, ¿verdad? Que tenemos, que primero sería descender a los pies de Cristo y después ascender hasta esa sangre donde está de su cabeza, ¿verdad? Donde también se va a vencer a ese ángel que era de luz, ¿verdad? Que es Lucifer. Y es que Leviatán quitó fuego robado del nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Él siempre todo es robado, todo es imitado, ¿verdad? Y este es el Cristo resucitado en el Calvario. Y no vamos a tener el boleto para estar en los cielos con nuestro Señor Jesucristo si no es atravesando ese camino de cruz, si no es caminando, ¿verdad? Ese camino crucificado. Y aquí tenemos cómo lo podemos hacer, y es hermoso, porque ¿quién no conoce Filipenses 4:13? Que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y yo creo que todas las mañanas nosotros como buenos cristianos le decimos, porque de levantarse y saber cómo es el mundo y todo lo que nos toca, solo somos deudas, solo somos problemas, solo somos enfermedades. Y decirle cada día a Cristo, citarlo, ¿verdad? Me encanta porque es como en los juzgados. Decir la ley para que el juez nos haga caso. Entonces decirle todas las mañanas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en realidad nosotros no podemos nada si no es con esa fuerza que Dios nos da. ¿Y cuál es esa fuerza, esa palabra que es fortaleza? Que es la palabra coaj, que se refiere, dice, a la fuerza de los lomos, que puede engendrar semillas nuevas. Y es que yo puedo hacer cualquier cosa que Dios me mande, pero si lo hago en sus fuerzas,
Porque si yo ya me pongo a pensar, no, voy a esperar aquí, o sea, yo nunca me hubiese levantado de la silla. Es como dicen, friendo y comiendo, ¿verdad? Es mándelo y usted hágalo, no lo piense, porque si estamos esperando, usted se va a quedar esperando que Dios le dé esa fortaleza en la silla, porque Él no trabaja así, porque Él trabaja es mandando y haciendo. Si nos ponemos a cuestionar, si nos ponemos a esperar, ahí nos va a dejar esperando. Y siempre va a haber alguien que robe y arrebate las bendiciones. Si usted no se levanta como cristiano a hacer lo que Él le manda a hacer, van a haber 20 más atrás de usted que sin pensarlo lo van a hacer. Y ahí quien pierde somos nosotros. Somos esas bendiciones que si Él nos manda a hacer algo, nosotros no lo hacemos, ¿se imaginan? Yo siempre he visto a Dios como ese gran jefe, ¿verdad? O sea, ¿quién se pelea con el jefe? ¿Y quién va a desobedecer al jefe? De verdad que solo los tontos, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a cuestionarlo? Pero, ok, voy a ir, pero si me das esto, esto y esto. No, Él en el camino va a ver cómo le resuelve. Si no tiene carro, le va a mandar a un hermano que le preste un carro o el viajecito le va a salir gratis. La cosa que Él quiere ver nuestra disposición y que nosotros lo hagamos. Y decir todas las mañanas, todo lo puedo, ¿se imaginan qué poderoso? O sea, todo, no nos dice vas a poder un poquito, ¿verdad? Vas a poder al 70% o al 30%, sino que nos está diciendo vas a poder todo, todo es todo. Y levantarse y recoger esas bellas promesas, ¿verdad? Y esas fuerzas que nos da nuestro Señor Jesucristo en la palabra, realmente que es grandioso. Porque nosotros no somos nada, no podemos nada. Y que si tengo que apoyarme, ¿verdad?, en algunas personas, es circunstancial, porque realmente la fuerza y la fe la hacemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en ese ungido. Y aquí es donde dice que yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, aquel recibiréis. Y esta palabra sí es bien dura porque dice que yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y si otro, hablando del anticristo, se imaginan que nosotros le decimos que no a Dios, que no puedo ir, pero nos dicen a nosotros, vamos a una fiesta. O sea, es a dónde y a qué hora, ¿verdad? Es una cosa bien complicada porque estamos de repente, se va a hacer, y retomando la hermosa actividad que hizo Dali, de orar en la medianoche, ¿verdad?, de cultos de medianoche, y que también lo implementó nuestro pastor Juan Carlos en Guate. Si nosotros hacemos lo mismo, en el nombre de Dios, ¿verdad?, vamos a estar todos y nadie va a poner de pretexto, pastora, no sé cómo irme, es muy tarde, es peligroso. Porque si hacemos la misma actividad, gente, ya me han dicho, están en cumpleaños, están tarde, están en fiestas, entonces ahí no ponemos ningún pretexto, pero cuando es para las cosas de Dios no ponemos uno, ¿verdad? Ponemos una lista desde que no tengo a quien me cuide al niño en adelante. Pero ahí es donde tenemos que estar luchando y en la cochina carne, pues, y allá donde el amigo que tiene la fiesta, hay un banquete, hay comida, de repente nos resbalamos y hay vinito, ¿verdad? Y vemos la cosa bien relajadita. Pero aquí que venimos a alabar a Dios y que estamos llenando nuestro alimento espiritual, nos ponemos bien quisquillosos. Cuando de verdad que la venida del Señor está cerca. Yo le decía a Pineda, deja de decir eso. Le digo, si vos no sabés. Y miren, de verdad que todos y todas las prédicas que uno escucha es coincidente con todos los pastores y con todo lo que estamos viendo, de que Cristo va a venir pronto. ¿Qué nos hay entonces a nosotros trabajando? ¿Qué nos hay de fiesta en su palabra? ¿Qué nos hay creciendo en su palabra? Alabándolo. Y de verdad que qué hermoso los tiempos de adoración y de alabanza que tenemos en la iglesia. Yo me gozo viendo ya no vamos a decir quiénes, pero a ciertas personas que aquí dan y danzan con el corazón. Y que quiero y deseamos que todos en la iglesia estemos así, ¿verdad? Si hemos caminado y ese camino crucificado, vamos a obtener de Él
todo lo demás, ¿verdad? Si vencemos a ese leviatán con esa sangre, de que es donde tenemos que ir cada día, cada mañana o a cada momento, porque a cada momento pecamos, ¿verdad? Y al nosotros descender y tener esa sangre que redime nuestros pecados, ¿verdad? Y vencemos la soberanía que tiene el leviatán en nosotros. Y solo venciendo la soberanía del leviatán y sujetándonos al poder de nuestro Señor Jesucristo, podemos ascender y tener esa sangre, esa corona, ¿verdad?, de espinas, de donde salió la sangre que también nos redime y que vence a Lucifer. Pero que tenemos que vencer a ese leviatán y a ese ángel caído de Lucifer. Y eso es lo chistoso, porque leviatán y Lucifer nos están diciendo a cada momento, bueno, nos están acusando, ¿verdad?, porque son los grandes acusadores. Nos están diciendo, mira lo que hiciste, esta no te la van a perdonar, hoy sí la embarraste bien feo. Y por otro lado nos están también diciendo que no nos van a perdonar, de que como que si estamos hablando de un Cristo que está vencido, si desde el momento que está en la cruz Él ya venció, desde ese momento ni Leviatán, ni Lucifer, ni toda su estatura tienen poder de engañarnos ya, porque estamos hablando de la victoria, estamos diciendo que Cristo ya venció y nosotros aún así le creemos de que no nos van a perdonar y de que no vamos a pasar, de que esta sí ya no la vamos a poder contar, ¿verdad? Y que al darle nosotros, siquiera dudar de la palabra de Dios, al decirnos que todo va a estar bien, al darnos todas estas promesas, ¿verdad?, al decirnos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero le damos cabida a la duda, a decir, pucha, pero Dios, tal vez esta sí no me puede ayudar, de esta deuda sí no me va a poder sacar, de esta enfermedad sí está complicada, ahí sí ya no, ¿verdad?, tal vez solo los médicos. Si le damos chance a Leviatán y a Lucifer de dudar de que de que Cristo no venció en esa cruz, que se llevó todos nuestros pecados, que se llevó todas nuestras enfermedades, entonces ahí sí nos está ganando la batalla. Pero es por eso que tenemos que venir y estudiar, ¿verdad?, para saber de que estamos peleando con alguien que ya está vencido, que aquí solo tenemos que venir a tomar las decisiones correctas. Nos van a poner toda una variedad de situaciones día a día, difíciles, unas más que otras, que parece que no se van a poder superar, dolores profundos muy grandes. Pero ya está vencido, ya todo lo que se hace es por voluntad de Dios. Imagínense que Pablo dijo, si hasta la muerte es ganancia. Entonces, ¿qué más? ¿Qué nos pueden quitar a nosotros que sea más valioso que la vida? Solo a nuestro Señor Jesucristo, porque morir sin propósito es como no vivir. Entonces, si hasta la muerte es ganancia, ¿qué más? ¿Qué más que pasar todas las situaciones y pasarlas con creces, ¿verdad? Decirle, siempre tomar las mejores decisiones, siempre tomar esas decisiones basadas en oración, en ayuno y en la palabra de Dios, sin inventar nada, porque ya todo está inventado. Dice un hermano mío, ¿qué vamos a inventar, verdad? Ni el agua caliente, porque todo está en la Biblia, todas las respuestas de todos nuestros problemas están. Y de repente nosotros ya lo sabemos, pero nos acercamos a alguien a pedir consejo cuando ya sabemos nosotros de dónde viene nuestro socorro, ¿verdad? Y es que imagínense que el mismo Lucifer tuvo las agallas de tentar a Jesucristo, a Jesús. No digamos a nosotros, o sea, lo lleva y él se preparó, ¿verdad?, por 40 días, lo lleva al desierto y le dice, tenés hambre, ¿verdad? Entonces le pone unas sus piedritas, bueno, conviérteles en pan. Y ahí después lo lleva en otro momento y le dice que se postra ante él también. Y ahí Jesús le dice, ¿verdad?, que solo al Señor Dios adorarás. También lo lleva al pináculo y le dice que se eche de cabeza, ¿verdad?, que no le va a pasar nada, que va a mandar sus ángeles. Y ahí también le dice el Señor que no tentarás.
Y también le responde Jesús, ¿verdad? Que no solo de pan vive el hombre. Pero si tuvo la osadía de querer engañar a Jesús, no nos va a engañar a nosotros, que de verdad que uno es bien crédulo, ¿verdad? Y solo vamos a poder vencer como lo hizo Jesús. Gracias a Dios, Él mismo nos da la solución, citando la palabra. Pero si no sabemos cuál es la palabra, nos va a embobar y vamos a caer. Si no sabemos que la sanidad ya está hecha, que ya nosotros somos más que vencedores, que todo lo podemos, o sea, si no recitamos todas las promesas y todas los dichos de la santa palabra de Dios, ¿cómo vamos a vencer? Si no es con la palabra. ¿Y qué es la palabra finalmente? Es una espada de luz que Dios nos da. Y con la que estamos y con lo que estamos diciendo siempre, que estamos en guerra. Y solo con la espada de Dios vamos a poder vencer a ese enemigo, ¿verdad? Tan latente, que a veces uno cree que de verdad que va a hallar al enemigo con cachos de rojito y con cola. Y no, desgraciadamente, Dios se vale de personas, de gente que de verdad que saca lo peorcito de nosotros. Y sí podemos defendernos, o sea, porque aquí, y han dicho, yo soy mecha corta, he escuchado varias gente decir que a mí me dicen una y que les devuelven 20, ¿verdad? Pero que Dios no nos ha mandado a eso. Él nos ha mandado a adorarlo y a bendecirlo, a agradecer y a glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que pelea nuestras batallas. No le dice a uno, vamos, hermano Julito, usted si le dicen una, devuelva 20. Si pone una mejilla, pero entonces déle en las 2, ¿verdad? No nos manda eso, pero sí con el conocimiento que Él nos da y con ese amor que Él nos da, nos manda a decir lo mismo que le dijo a Abraham. Tú solo alaba, ¿verdad? Y bendice, porque lo demás le corresponde a Él. Porque Él es el Señor Sebaot, ¿verdad? Es el Señor de los ejércitos, Él es grande en batalla. Si tenemos un problema, entonces tenemos que dárselo a Él, soltar nuestras cargas. Y bendecir también a esas personas, ¿verdad? Que nos hacen daño. Y tomar en cuenta también de que la prueba no es para esa persona, sino que es para nosotros. Si nos pusieron a una o a muchas personas para una prueba, pues tomarlo tal cual. No son ellas la verdad, sino que es el Espíritu que viene en ellas. Y es una oportunidad para bendecir y pasar esa prueba. Pasarla y gritando esa victoria, ¿verdad? Que Dios nos da, que Cristo nos da. Y que la ganamos desde el momento que Él fue crucificado. Y es donde vamos a tenerle sentido a lo que cita Gálatas 2:20 y que no le hemos de repente tomado ese entendimiento, ¿verdad? Y que es, con Cristo estoy juntamente crucificado. La palabra hebrea dice, con Cristo estoy, es aní. Entonces imagínense, si su nombre es algo que ya tengo en mí, porque está dentro, porque Él lo colocó, porque ya lo santificamos, porque ya lo pusimos primero en todo. Entonces quiere decir que estamos crucificados con Él y que Él ya se llevó nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras transgresiones y nuestras ofensas. El verso completo es, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se imaginan qué grandiosa palabra? Ya no vivimos nosotros, de verdad que ya estamos crucificados, y eso es lo que siempre nos decían. ¿Qué puede sentir un muerto? ¿Qué nos pueden decir más grave que nos dañen? Si ya sabemos que nosotros estamos por Cristo, porque Él es el más grande que nosotros.
Y ni siquiera esa fe es de nosotros. Nosotros no vivimos por nuestra fe. Nosotros tenemos hasta eso, que decirle a Dios, Dios, dame fe, aumenta mi fe, porque hasta eso nos da Él. Solo tenemos que disponer nuestro corazón y decirle, Padre, y eso siempre se lo he pedido, ¿verdad? Aumenta mi fe. Pero esa fe le pertenece a Él. Lo único que uno hace es pedírsela para ese Cristo que vive en nosotros y que nos refuerce esa fe, ¿verdad? Porque vivimos y vivimos por Él. Vivimos y morimos por Él, por ese Cristo crucificado. Buscad primeramente el reino, luego todo será arreglado. Dios se hará cargo del interno y de lo externo. Él se hará cargo de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados. Y nos librará, como lo hace cada día, del enemigo, ¿verdad? Y no tenemos más que preocuparnos que ir a esa sangre para que nos redima cada día, cada momento. Y a Él todo el honor y toda la gloria, ¿verdad? Si el mismo Satanás vino y le mostró los reinos del mundo diciéndole, estos son mis reinos, se lo dice, imagínense, al creador del universo. Todavía tuvo las agallas de decirle, son mis reinos, y que se postraran ante Él. Qué mayor blasfemia, ¿verdad?, fue la que hizo. Y por lo tanto nosotros estar pues siempre atentos y siempre agarrados de su palabra para no caer en esos engaños. Y que comamos de esos árboles de vida que ganaron victorias en las creaciones anteriores, para que seamos más que vencedores, para saber de quiénes son nuestros enemigos y de quién tenemos que acudir. Y es así que los invito a cada uno, ¿verdad?, a que busquemos el reino de Dios, que nuestros pensamientos sean santificados, que nuestros pensamientos naturales y nuestros pensamientos espirituales siempre estén gobernados bajo esos soberanía de Cristo, ¿verdad? Que vayamos siempre a buscar su sangre y que venzamos a esos enemigos que tenemos. Así es que les pido que estemos de pie para una oración final.